Vamos a hablar de salud y de una ola que no es una ola porque el ministro de Salud, César Vázquez, no quiere que la llamemos ola, pero todos la estamos viendo, todos nos estamos mojando, estornudando, tosiendo con ella. Vemos una gran incidencia de enfermedades respiratorias que no necesariamente son COVID, ya se hacen pocas pruebas, entonces las cifras deben estar muy difíciles y muy mermadas como para sacar conclusiones al respecto. Pero vamos a hablar de todo esto con un ex ministro de Salud, que todos ustedes lo conocen porque nos acompañó parte de la pandemia, cuando todos los días escuchamos al ministro de Salud y les hacíamos caso. Y estábamos muy al tanto de la salud y de las campañas de vacunación. Él fue el ministro más popular de Pedro Castillo hasta que en uno de estos actos, giros insólitos del gobierno de Castillo, fue alejado del gabinete. Gracias por acompañarnos, exministro Hernando Ceballos. No, el gusto es mío, muy amable por la invitación y siempre un placer comunicarme con su audiencia, Fernando. No, qué gusto tenerlo después de tiempo. Y más bien veamos un video con declaraciones del actual ministro César Vázquez. Claro. Veamos, por favor. Yo tengo que decirles, como ministro de Salud, que no estamos frente a una sexta ola, estamos muy lejos de esas cifras que corresponderían. Tenemos ya registrados 13 fallecidos por COVID, todos ellos en grupos vulnerables. La gran mayoría, 11 de ellos, son mayores de 65 años con comorbilidades, o sea, otras enfermedades. Han habido algunos opinólogos que han salido a alarmar en los medios de comunicación que estamos en sexta ola, que la vacuna ya no sirve, que Estados Unidos, que la OMS ya lo retiraron del mercado. Vamos a ver, estamos evaluando iniciar acciones legales contra aquellos que, diciéndose especialistas sin serlo en el campo, están saliendo a alarmar en los medios de comunicación, y eso está trayendo como consecuencia que pacientes con riesgo tengan miedo ante esta información y no se vacunen. ¿Tendría que hacerse problemas el ministro Vázquez en definir si estamos o no estamos en una ola cuando lo fundamental es llamar a la prevención y a dar ciertas recomendaciones? Yo creo que el mensaje no es el mejor. O sea, es como un mensaje desmovilizador a la población. Se puede hablar del problema que tenemos con un COVID que viene mutando, que efectivamente ha llegado para quedarse en nuestro país. Pero caramba, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay un incremento muy importante de casos que, si bien no tienen la gravedad, por supuesto, de la primera y segunda ola, pero han producido 13 muertos. Y esto significa un incremento de la cantidad de fallecidos por esta patología. Pero además, el 50% de las pocas pruebas que se hacen, que son pruebas moleculares para detectar cuando una persona tiene síntomas, si es COVID o no, el 50% han dado positivo. Entonces, es verdad que el COVID tiene una presencia sustancial en nuestro país. No con la agresividad de la primera y segunda ola, pero sí lo suficiente para complicarle la vida y de manera bastante importante a las personas que tienen comorbilidad. Yo creo que hace mal el ministro en decir, sí, están muertos, pero tenían comorbilidad. El 90% de las personas que han fallecido por el COVID o eran personas mayores, muy mayores, o tenían algún tipo de comorbilidad. Eso no es nuevo. El problema es que las personas muy mayores o las que tienen comorbilidades no tienen por qué morirse, ¿no? Claro, el problema entonces básicamente es ahí para el ministro de Comunicación, en lugar de pelearse con opinólogos sin nombre ni apellido, que probablemente la gente no los sigue, que dé esa información sobre las campañas de vacunación. Por supuesto. O sea, hay un tema que tiene que ver con el liderazgo del Ministerio de Salud, y esto lo hemos aprendido, por lo menos yo lo he aprendido, cuando estuve al frente del Ministerio de Salud, y es que ese liderazgo no se gana ocultando información o distorsionándola. Eso se gana mirando a la cara a la gente, diciéndole lo que realmente pasa, informando lo que va a hacer efectivamente el Ministerio de Salud, para que la gente sienta de que su salud
por lo menos tiene al frente a un equipo técnico que la va a pelear hasta el final, ¿no? Y que hace todos los esfuerzos por controlar una situación de emergencia. Yo creo que este es un tema que hemos ido perdiendo porque además, luego de la pandemia que nos golpeó tan duramente, Fernando, y que no debieron morirse esa cantidad de personas, en realidad no se murieron por el virus, se murieron por la miseria del sistema de salud, lo que tendríamos que haber aprendido, primero es a mejorar nuestro sistema de salud y que el Ministerio de Salud recobre su liderazgo y la rectoría que nunca debió perder. Pero la vacunación sirvió. Para la tercera ola, a muchos nos agarró en plena vacunación, tercera que en realidad era cuarta, pero en fin, hubo un momento en que coincidió una campaña masiva de vacunación con una ola y eso hizo que la ola fuese bastante menos letal. Sí. Entonces, y además en el Perú las tasas de vacunación fueron bastante altas porque estábamos tan devastados que sí hubo una aceptación de la campaña de vacunación, a diferencia de otros países que han tenido muy baja tasa de vacunación. Entonces, si eso funcionó, hay que seguirlo haciendo, pero para que funcione, tiene que promocionarse, y no lo está haciendo eso el Ministerio actualmente. Sí, pero yo diría, Fernando, si me permites, que hay más temas que no está haciendo el Ministerio de Salud. ¿Cuáles? Nosotros pasamos del 14%, 12-14% al 80% de vacunación, ¿no? Esto nos permitió parar la ola. Pero, ¿quiénes fueron los que lograron esto? Primero, efectivamente, el ciudadano empezó a asumir la responsabilidad frente a un tema que lo golpeaba cotidianamente. Generó una reflexión más allá de las campañas antivacunas que habían en ese momento. Y el otro elemento que nos ayudó mucho frente a un sistema de salud muy precario, porque no teníamos camas UCI, los establecimientos no tenían niveles de complejidad adecuados, fueron los trabajadores del sector salud, porque ellos fueron los que se compraron la pelea en los lugares más complicados y salieron con brigadas a vacunar todo el país. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Hemos desarmado brigadas, Fernando. Si hay un problema fundamental en cualquier estrategia para abordar una emergencia, es fortalecer el primer nivel de atención, la atención primaria de salud, porque es donde el Ministerio se comunica con el ciudadano. Entonces es muy importante que ese personal que está en la primera línea le genere confianza al ciudadano, salga a la comunidad a explorar cómo está la situación de salud de la población y no nos pase lo que nos pasó en la pandemia, que la gente creía que estaba sana y se complicaba, y resulta que cuando entraba a la unidad de cuidados intensivos se enteraba que tenía diabetes, hipertensión, problemas metabólicos, porque no hay una cultura en nuestra población, porque no la fomenta el Estado, de cuidar la prevención. Sí, que eso lo hemos escuchado muchas veces, problemas de prevención y problemas de fortalecer el primer nivel de salud, pero lo que pasa es que cuando los políticos se ponen a hacer planes, se enamoran de la oferta del hospital, del gran hospital, y sigue siendo el primer atención, el primer nivel de atención absolutamente desguarnecido. Eso no ha cambiado con ningún gobierno. Eso no ha cambiado porque hasta ahora el Estado se ha dedicado a resolver efectivamente un nivel que no es el nivel donde aparece el contacto mayoritario con la población. El primer nivel de atención es donde va el 80% de la población. Lo que no ha habido, Fernando, en este país, ni hay, es la decisión política de producir una verdadera reforma en el sector salud. Y esto parte de una atención primaria de salud efectiva. Esto ni siquiera porque tuvimos este caso célebre, tristemente célebre, del congresista Hernando Guerra García, un congresista muy, muy popular, que murió aparentemente porque no llegó a ser atendido por una posta médica que estaba cerrada luego de las 7 de la noche, ¿no? Sí. Esto fue un llamado de atención muy, muy significativo y aún así, nada. Y una muestra de que muchas veces los medios de comunicación y el propio Estado no reflejan la real situación que vive la salud en nuestro país, la exclusión de millones de peruanos. Este tipo de mensajes de decir, se murieron 13 personas, pero no importa, pero tenían comorbilidades. Acá la situación está tranquila, calmada. No importa que vayamos ascendiendo el número de casos todas las semanas.
no es el mejor mensaje. Hay que compartir la preocupación con la población. Hay que decirle, mira, yo voy a hacer todo el esfuerzo, pero tienes que ayudarme, claro. Pues hay que cuidarse. Y no porque 13 era terrible y trágicamente poco en comparación a los que se morían por día en las olas, claro. Algunas de las cuales le tocó a usted, ¿no? A usted todavía le tocó épocas de mortandad dura, a mí me tocó, ¿no? Yo ingresé con una cifra de mortalidad muy alta, ¿no? Pero fue bajando. Después fue bajando, claro. Sí. Terminó la pandemia y ahora estamos en una endemia, he oído que algunos le llaman. Sí, claro, bueno, en todo el mundo el COVID sigue golpeando, pero claro, cuando hay sistemas de salud más eficaces, pues las repercusiones de esto son mucho menores. Y también pasa con el tema de la vacunación. Si nosotros sostenemos un ritmo de vacunación, vamos limitando las posibilidades de propagación y de mutación del virus, porque ese es el otro riesgo. Entonces hay que volver a incentivar las campañas de vacunación. Hay que mitigar las campañas de vacunación porque es un elemento muy importante de contención de la propagación del virus, de protección de la población. Hay que incentivar en la población la cultura de cuidarse. Ahora, hay algo que sí ha quedado. Después de las grandes pandemias se aprenden algunas cosas. Yo creo que algo que ha quedado, y nos estamos lamentando en muchas cosas, pero esto es algo que sí ha quedado para mí, es que la gente ahora de vez en cuando usa mascarilla. Sí, yo creo que eso ha quedado como un reflejo luego de una situación durísima. Creo que equivale, recuerda cuando la epidemia de cólera nos acostumbró a hervir todas las cosas, sí, claro. Que no se solía hacer, ¿ah? Esta pandemia nos ha acostumbrado a usar mascarilla. Es verdad, pero hay un tema que es a lo que hemos estado antes y después de la pandemia, en el tema de la salud, Fernando, es que como país, no solamente la población ha aprendido algunas cosas, sino además ve que el Estado no ha abordado las condicionantes de la salud. Quiere decir, ¿cómo le voy a decir a la gente lávate las manos si más del 25% de la población no tiene acceso a agua potable? ¿Cómo le voy a decir a la gente no vivas en hacinamiento cuando el 30% de la población peruana vive en hacinamiento? ¿Cómo le voy a decir a la gente, como era el drama durante la pandemia, no salgas de la casa, quédate en la casa, cuando el 80% de la gente vive del día a día? Entonces, esa fragilidad que tenemos como sociedad se mostró de manera muy descarnada durante la pandemia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de palpar, de vivir, Fernando, lo que era la decisión de trabajadores de salud, de médicos. Este vive y este no vive. Este, como tiene más de 50 años, tiene menos posibilidades de sobrevivir. Claro, y lo terrible es que algunas sociedades sobrevivieron la pandemia con muchas menos restricciones que nosotros y mucha menos mortandad. Ah, sí, claro. Y se cuidaron menos. Pero porque tienen Hay países de Europa que casi ni usaban mascarilla, pero el sistema de salud resistió, entonces tuvieron mucha menos mortandad. Resistió, por supuesto. Por supuesto que sí, porque hay un sistema, primero, de educación comunitaria, por decir el medio de transporte. El medio de transporte en nuestro país ha sido un foco de contagio de COVID tremendo. Las condiciones de vivienda de la gente también, la imposibilidad de medidas sanitarias también. Las dificultades que tiene, así como le pasó a Hernán Guerra García, le pasa todos los días a la gente. Ese es el drama. O sea, aquí pareciera que en Lima no nos damos cuenta de lo que pasa en los lugares más alejados del país. Yo recuerdo como ministro, Fernando, haber ido a la selva, donde hay que 20 días por tierra, y lo hicimos en un hidroavión porque era el ministro de Salud, llevando las vacunas a los pueblos originarios, y la gente nunca había visto, más que un médico serumista que venía cada cierto tiempo, nunca había visto un funcionario de salud llegar allí. O sea, los abismos de un Estado que no está presente y la imposibilidad de la gente de cuidar efectivamente su salud, porque si yo me enfermo en Abancay, en Puno, no tengo posibilidades de curarme, porque nadie me va a recibir en Lima. Porque ¿cómo me traslado a Lima? ¿Acaso hay aviones que me puedan llevar si estoy enfermo? ¿Hay recursos económicos? No y hay. Permítame preguntarle, porque tiene que ver todo esto, usted habló de voluntad política y ya han pasado algunos
años, ¿no?, en que usted fue, Sí. fue ministro, y ahora se pueden encontrar algunas cosas. Usted pusieron un ministro popular en época de Pedro Castillo y de pronto salió del gabinete. ¿Fue un tema de cuotas políticas que Perú Libre quería ese ministerio? Bueno, es un tema que lo conté en su momento y después no lo seguí contando. El presidente Castillo, entiendo que conversó con otra gente más, conversó la posibilidad conmigo de asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Supongo que tendría que ver con que había un grado de popularidad por el tema de la pandemia de la gente, ¿no? Conversamos y bueno, lo que yo señalé es, primero hay que reformar el gabinete, poner gente que sintonice con el programa, y después la firmeza en el programa. Yo soy convencido de que este país necesita transformaciones profundas. Yo apoyé por eso al presidente Castillo. Creo que tiene que haber un cambio en la Constitución, creo que tiene que haber una serie de reformas en salud y en educación profundas en este país. El presidente compartía, pero me decía, yo tengo dificultades en el Congreso para que esto pueda resolverse de esa manera. Yo dije, pero esto es un tema de firmeza. Es mucho mejor que usted se vaya con grandeza por la puerta, presidente, que usted siga Que como se fue, que como se fue. Y el presidente me dijo, yo tengo presiones también sobre el Ministerio de Salud. Yo no tengo ningún problema, pero yo no puedo quedarme al frente de un gabinete si no comparto la visión, la posición política de los miembros de ese gabinete. El presidente me dijo, yo voy a hacer todo lo posible por apoyar esta posición, porque la comparto. Finalmente entiendo que no lo hizo, y entonces yo dejé el gabinete, pero en los mejores términos. O sea, probablemente le estaba ofreciendo el premierato para tratar de salvar su permanencia, pero con tal de que Perú Libre tomara ese ministro que se había empecinado en tomar ese ministerio. Es probable. Yo no puedo decirle de manera certera, bueno, porque yo no estuve en la conversación. Perú Libre terminó con ambas cosas, con la PCM. Es muy razonable pensar eso, pero no, yo no estuve en la conversación del presidente con algún dirigente de Perú Libre o con Vladimir Cerrón para certificar eso, ¿no? Pero claro, digamos, estuvo Aníbal Torres en el premierato, pero en una alianza con Cerrón, pues, ¿no? Y le dieron el MINSA, el Ministerio de Salud, se lo dieron efectivamente a Perú Libre. ¿No? Yo, de todas maneras, cuando yo me despedí del presidente, yo le deseé lo mejor para el país. Usted compartió gabinete con Dina Boluarte, y si bien ella era ministra de Inclusión, o sea, no tenía por qué estar al tanto ni tomar decisiones respecto a salud, pero le pregunto, ya que compartieron varios consejos de ministros, si ella era de los ministros que entendía la dimensión del problema de salud y de la voluntad política que hay que tener al respecto. No hemos conversado explícitamente temas de salud con Dina Boluarte, pero sí hemos compartido el gabinete, hemos intercambiado opiniones sobre distintos temas. No me impresionó Dina Boluarte como lo que ahora... No se deslumbró con Dina Boluarte. No solo no me deslumbré, sino además no pensé que iba a ser capaz, por ejemplo, de aprobar la matanza que se generó luego de la salida de Pedro Castillo, ¿no? Me pareció una barbaridad. Y además, que mañana, por cierto, se cumple un año del día más aciago de las protestas, donde murieron alrededor de 18 peruanos. Y yo creo que es un día que nos llena de vergüenza a todos los peruanos. Hay innumerable cantidad de pruebas, no solo de la prensa internacional, de los propios forenses peruanos. Yo soy médico, ¿no? Hay pruebas fotográficas, videos, que muestran que aquí hubieron asesinatos de decenas de personas con total impunidad, y una Dina Boluarte que sale a saludar la acción de las fuerzas de seguridad. A mí me parece que eso nos daña como sociedad, independientemente de incluso de una posición política, ¿no? Creo que nos daña, o sea, la capacidad de indignación. ¿Usted es parte ahora de algún grupo político? Sí, soy parte de un grupo político que se está formando, que es el Movimiento por la Unidad de los Pueblos. Es un grupo joven que entendemos que hay que renovar la política sobre la base de los principios, de luchar contra la política como negocio
Y por supuesto reivindicamos la necesidad de cambios profundos en nuestro país, ¿no? El cambio de la Constitución, que nos parece que es una Constitución que alienta un libre mercado absolutamente. ¿Y este movimiento por la unidad de los pueblos está buscando ser partido? ¿Está sí, por supuesto, trabajando en su inscripción como sí, partido? Por supuesto, porque es una forma de la lucha democrática que hay que emprender si queremos cambiar este país, ¿no? El problema es generar, como pasa con la mayoría de los partidos políticos, la confianza en la población de que se puede hacer política sin hacer de la política un negocio, sin hacer de la política una cuota de poder para apetitos personales. ¿Qué es lo que pasó pues con Pedro Castillo, ¿no? El reparto de cuotas, no había plan, pero habían cuotas. Pero ¿qué es lo que ha pasado no solo con Pedro Castillo? Ahora también, usted ve. ¿Ah? Ahora también. No. Por supuesto que existen los partidos políticos. ¿Está usted aludiendo tal vez a que César Vázquez, el ministro de Salud, era de Alianza para el Progreso y podría tratarse también de una cuota? Estoy hablando más que eso. Estoy hablando de la historia, ¿no?, de las últimas décadas de la política peruana, donde los partidos políticos se han vaciado de contenido. Creo que los partidos políticos han terminado siendo, muchos de ellos, vientres de alquiler o negociando cupos por intereses económicos o políticos. Eso ha hecho que la gente no crea en... ¿Y este movimiento de por la unidad de los pueblos estaría un poco en la senda del partido de Verónica Mendoza? No necesariamente. Nosotros rescatamos dos cosas, por decirle entre otras, ¿no? La primera es cómo hacemos de la política no una carrera hacia una curul, no hacia ocupar un espacio de poder dentro de esta democracia formal, sino cómo hacemos de la política una forma de hacer docencia, de acompañar las luchas de nuestro pueblo, de aprender, ¿no?, de cada uno de los ciudadanos de este país y compartir. Pero podría haber una confluencia con otros partidos de izquierda. Y la otra cosa, donde nos acercamos a los partidos de izquierda y progresistas, es porque pensamos que hay que ser absolutamente leal al programa de cambios que necesita nuestro país. En eso, por supuesto, que tenemos coincidencias con varios partidos políticos, con varias centrales y gremios, porque entre todos tenemos que cambiar este país, ¿no? Muchas gracias, doctor Hernando Ceballos. Gracias por habernos visitado. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir el mazo y escoger una carta? Claro. Esta. Son dos, voy a agarrar esta. ¿Puede leer lo que dice? Sí. Tus esfuerzos no han pasado desapercibidos. Es un buen mensaje. Sí, claro. Es lo que buscan todos quienes dejan marcado su paso por la política y por el Estado. La carta es un recuerdo del programa. Ay, muchas gracias, Fernando. Muy amable por la invitación, ¿eh? Muchas gracias a usted.